Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También por aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si requieres una lectura personalizada conmigo, lo puedes hacer agendando una cita. En la descripción, en el primer comentario del video, están mis datos de contacto también. Te quiero muchísimo, Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Este es el momento de ir donde esas personas y a ese lugar que tú consideras hogar y que consideras familia. Ve allá a que te consientan, a que te apapachen. Necesitas recargar energías para seguir avanzando. Yo sé que eres muy fuerte, pero también los fuertes, los guerreros, necesitan en determinado momento recargar energías para poder avanzar. Mira, te dicen que es momento de que tú compartas esos dones que tienes. Tal vez eso que tú sabes hacer tan bien y que no lo haces mejor que cualquier otra persona. Bueno, eso, o tal vez algunos dones psíquicos, o tal vez sabes hacer una ropa hermosa o cocinas delicioso. Todos esos dones que tienes tú, todas esas habilidades, es momento de que tú las compartas, porque no solamente vas a hacer feliz a otras personas, sino que vas a comenzar a ganar tu dinero también, porque vas a hacer algo que a ti te apasiona. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero y yo soy éxito y prosperidad, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestra lectura, ¿cierto? Para parejas, solteros y para economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y bueno, que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Y recuerda que esta lectura, bueno, vamos a comenzarla con las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Tu persona especial es alguien que está desesperado o desesperada por ti. Es una persona que nunca pierde la esperanza. Ya, como te digo, siempre quiere estar contigo, siempre dice sí, lo vamos a lograr, lo vamos a solucionar. Pero en estos días es alguien que o lo has visto muy deprimido, ansioso, como con ganas de hacer cosas diferentes, como que te quiere volver a conquistar. Es alguien que a ti te ve como un príncipe, como una princesa. Es una persona que quiere todo, absolutamente todo contigo. Yo diría que a ratos podías tratarse como de una persona algo tóxica. Yo creo que si fuera posible, esta persona te amarraría a una cama para que tú ni vieras ni estuvieras con ningún otro tipo de persona. Es una persona que tiene heridas de su pasado, heridas de abandono, y es una persona que a gritos está pidiendo ayuda. Tú no te tienes que convertir en su bastón, no, pero sí lo puedes o la puedes apoyar para que vaya a una terapia, para que busque ayuda, ya, porque no es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda para esta situación que está viviendo, no solamente ahora, sino que al parecer como que es alguien que ha vivido este mismo de situaciones repetitivamente. Hazle caer en cuenta a esa persona, ya, para que pueda caer en cuenta y buscar ayuda, y que la relación de ustedes no se vaya a convertir en una tormenta, en una escena de celos totalmente constante. Tu persona especial espera que tú seas como el maduro o la madura en esta relación, que tú lleves la carga emocional en toda esta relación, y no es justo contigo, la verdad. Tienes que hacerle caer en cuenta de eso a esta persona y decirle, bueno, vas a buscar ayuda, vas a solucionar esto, yo no te culpo, yo sé que tú tienes tus traumas, tus problemas, pero eso no significa que vayas a convertir mi vida en un infierno, ¿ya? Entonces habla claro con esa persona. Yo sé que esa persona va a entender. Es una persona inteligente, no es ninguna tonta, ¿ya? Es una persona que puede entender que necesita ayuda,
pero tienes que ponerle un límite, ¿ya? Porque tampoco puedes tú permitir que alguien que no quiera recibir ayuda, alguien que esté como dormido ahí en medio del fango, que se regodee en el fango, que tú también hagas absolutamente lo mismo. Te vas a tener que portar firme en esta situación, ya no ser más flexible, no que porque el llanto, no, mira, de una manera sabia, amorosa y con mucha sabiduría se lo puedes decir, pero de una manera firme, ¿ya? O buscas ayuda o las cosas se acaban, porque no voy a permitir que tú hagas de mi vida un infierno. Bueno, y verás que de esa manera esa persona se pone las pilas. Si lo hacen, mira, si esa persona realmente lo hace, si esa persona avanza y si esa persona no sigue en esa misma tónica, recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ustedes podrían tener algo muy, muy bonito. La verdad es que sí, el amor podría ser sorprendente, el amor podría ser permanente y bueno, avanzarían ustedes hacia otro nivel. Hazlo, atrévete, ponle un límite a esa persona y verás que presionándolo así, pero claro que tampoco te vayas a volver cansón o cansona, ¿ya? Pero sí tienes que poner un límite a la situación para que esto mejore, porque el resto te va a arrastrar hacia su mismo comportamiento, hacia sus mismas cosas. Bueno, te dicen tus guías espirituales que es momento de pedir ayuda divina, ayuda, claridad. Pide por esta persona, pide por tu persona especial, pide para que le dé claridad, para que le dé sabiduría. Sé tú mismo claridad y sé tú mismo sabiduría para que atraigas eso también a tu vida definitivamente. Y mira, esa situación tú ya la sabes, tú ya sabes perfectamente, yo te estoy hablando, pero sencillamente te estoy recordando, te estoy reafirmando eso que tú ya sabes y que esto no se va a solucionar solo, esto necesita ayuda profesional, bueno, de psicoterapeutas, de psicoterapeutas, perdón, de consteladores familiares, de orientadores espirituales, de muchas cosas, bueno, entonces hazle, porque esto no se va a solucionar solo, pero yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tu pareja lo pueden hacer y si lo hacen definitivamente avanzan y la relación va a ser eso que tú siempre has querido, bueno, ese tipo de relación que tú dices, wow, yo quiero una relación así como la de esas personas, ese tipo de relación lo puedes llegar a tener tú, pero si tomas las riendas del asunto en este momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo sanamos y avanzamos y tomamos las riendas de nuestra relación, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas, vamos a ver qué me les espera, qué me les depara a ustedes en los próximos días. Recuerda que, o en el presente, recuerda que esta lectura no tiene fecha, no tiene horario y llega a tus ojitos en el momento que tú, y a tus oídos, en el momento en el que tú realmente lo necesites, escuchar estas palabras. Bueno, mira, hay una situación con un personaje con el cual tú terminaste. Bueno, es una persona que no sé, quisiera volver contigo, te puso los cuernos, sí, pero sabe que a tu lado lo tiene todo, no solamente tiene el amor, tiene la fidelidad, también tiene una estabilidad económica a tu lado, muy seguramente. Es una persona que ya se dio cuenta de lo que hizo, pero yo te digo que ya es tu decisión. Bueno, permitir que esta persona vuelva a entrar a tu vida. Definitivamente yo te digo que esta persona ya está como muy arrepentido, muy arrepentida, pero realmente si tú vuelves, yo diría que esa persona no cambia. Definitivamente a que no cambia, no cambia. Inicialmente podría decir sí, en algún momento o por algunas semanas o por algunos meses tú le verás un supuesto cambio, pero a la larga va a ser peor. A la larga va a ser peor porque esta persona no va a poder dejar como la costumbre o alguien que tiene en su vida que no le puede dar la estabilidad que tú le das en este momento, no le das el amor, no le da el amor, no le da la estabilidad económica que tú le das, pero sí es alguien que esta persona tiene un apego, yo diría que un apego no tanto emocional, sino más bien como un apego sexual con esta persona. Las cosas no son muy claras con este personaje y más bien tú, yo creo que deberías sanar ese corazoncito y mirar otras opciones.
para poder ¿cómo te digo? Para poder tener eso que tú siempre has querido, hazlo así, de esa manera. Bueno, este es el momento que te dediques a ti, que te dediques a tu crecimiento emocional, espiritual. Que dejes de preocuparte por lo que le suceda a las demás personas. Bueno, la verdad es que tú tienes una suerte de esas maravillosa y generas muchas envidias alrededor tuyo. Hay personas que la verdad es del simple hecho de verte a ti, porque tienes una forma de ser, tienes una apariencia totalmente encantadora y bueno, sencillamente de eso te tienen envidia. Vuelve a ti mismo, vuelve a lo que eres tú, a tu esencia, para que puedas retomar fuerzas y avanzar, y no permitas que esta persona te manipule nuevamente, porque la verdad es que esa segunda parte no va a ser mejor que la primera. Y recuerda que tú eres la persona destinada a pintar su sol en tu cielo. Ya no es nadie más, no es que esta persona me bajó la luna, las estrellas, no, tú solito, tú solita te las bajas. No necesitas que nadie ni nada te haga feliz. Debes tú mismo buscar tu propia felicidad. Recuerda que no atraemos lo que deseamos, sino aquello que vibramos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo crezco, yo avanzo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos para la economía. Con respecto a la economía, mira, las cosas podrían estar, digo yo, que tú eres una persona bastante madura. Podrían estar un poco complicadas, pero hay un proceso, o sea, por una cuestión legal. Ese proceso legal se puede evitar aún. Habla con las personas, acuerda con esas personas para poder avanzar. Porque mira, si lo haces, si ya superas ese escollo que estás viviendo en este momento, llega a ti una oportunidad, ya sea de estudio, de trabajo o de empresa. Llega una oportunidad para ti totalmente maravillosa y que va a ser duradera en el tiempo. Tienes que fortalecerte más, tienes que pensar más en ti, como en tu, como te digo, en tu salud emocional, en tu salud mental, porque la verdad es que a veces piensas y tomas decisiones más con tus sentimientos, y la verdad es que esto no te ayuda absolutamente para nada. Mantente fuerte, mantente firme y ve hacia allá, hacia eso que tú te has propuesto, hazlo definitivamente. ¿Hay algo que a ti se te ha quitado, dinero que te han quedado debiendo, algo, ya? Algo que viene para ti. La justicia llega para ti definitivamente. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: la justicia llega a mi vida, a mi favor. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero mucho, Géminis, y te espero en una próxima oportunidad.